Puede hablar de la crisis de los conservadores en el Reino Unido. Pues mira, mágicamente vamos a hacer el desastre de los conservadores en el Reino Unido. No sé, ya habías visto esto. Bueno, el gobierno conservador del Reino Unido, después de su desastre, de sus desastres continuados en el Brexit, que ha arruinado al país, en el manejo de la pandemia, que fue de los peores del mundo, y mira que están por ahí el de López Obrador y el de Donald Trump y el de varios, pero como el británico, ninguno. El giro a la ultraderecha, que también, no tanto a la derecha, ultraderecha, como a la derecha populista, que dio el Reino Unido a partir de Boris Johnson, ya desde Theresa May, pero más con Boris Johnson, lleva a que lo que se ve venir es lo siguiente. Si los Tories, dice este titular, los Tories están desesperados porque las encuestas indican la peor derrota en 200 años. Sí, la peor derrota en 200 años, pero este no es el Partido Conservador del Reino Unido, que era el Partido Conservador antes. El Partido Conservador era una derecha aristocrática, una derecha, o sea, con raíces aristocráticas, no tanto como la Cámara de los Lores, lógicamente, pero que tenía ideas e ideología y con la que se podía tratar. Como yo siempre he dicho, hay una derecha con la que se puede tratar y una derecha con la que no se puede tratar. Y estos se han movido hacia la derecha que no se puede tratar. Lo que señala esta encuesta es que de los 650 escaños, el laborismo se va a llevar 425. O sea, una mayoría absolutísima. Sin haber hecho mucho, porque no ha hecho mucho el laborismo, simplemente no ser el Partido Conservador. Ya para eso en este momento a los británicos les parece suficiente. Los conservadores pierden 257 escaños, se quedan con 108. Los liberaldemócratas, que son los liberal sociales, se quedan con 67. El SNP, que es el Partido Nacional Escocés, que solo tiene el electorado en Escocia, por cierto, se queda con 20. El Partido de la Reforma, que ahora se inventó Nigel Farage, que se inventa un partido y un movimiento cada vez que puede, con 5. El Plaid Cymru, que es el partido galés, es un partido de centroizquierda galés, con 4, y los verdes con 2. Eso es lo que se espera. Será el triunfo más grande de la historia desde que los conservadores ganaron en 1924, cuando eran unos conservadores totalmente distintos, y los laboristas. No había ni siquiera laboristas, porque el Partido Laborista se crea a partir de la unión de varios partidos socialistas. No tengo el detalle exacto, pero no existía el Partido Laborista como tal. ¿Qué es lo que pierde? No es que pierde el pensamiento conservador tiene sus adherentes. Lo que pierde es el populismo, no son las ideas conservadoras, es el populismo brutal, vasto, safio, de un desprecio enorme a la gente que por supuesto ejemplifican perfectamente Bukele, López Obrador y Trump y Boris Johnson, pero Boris Johnson es más malo que los otros matando. Pero mira, este desastre que está por sufrir dentro de 14 días el conservadurismo británico, que digo, es un desastre del populismo más que del conservadurismo o de las ideas conservadoras, se va a repetir en todos los lugares donde el populismo alcance el triunfo. ¿Por qué? Porque es el destino del populismo el ser ineficaz gobernando. ¿Por qué? Porque no se propone gobernar, se propone alcanzar el poder y luego utilizarlo. Entonces, sea de derecha o de izquierda, el populismo va a generar un desastre del que luego hay que recuperarse. Mi pregunta es si tenemos que esperar, dejar que se instalen los populistas, que actualmente mayormente son de ultraderecha, no que no haya populistas de izquierda,
aunque el populismo de izquierda, por ejemplo, en España está cada día más diluido. Entonces los populistas fundamentalmente de ultraderecha se instalen, gobiernen y sus gobiernos implosionen para reconstruir aquello que hayan destrozado, o podemos hacer algo para prevenirlo y para impedirlo. Y vuelvo a algo que ya hemos comentado. El problema es que se ha dicho que la democracia no funciona. Entonces, ¿cuál es la alternativa a la democracia? Hombre, pues la dictadura. No hay de otra. O participamos todos en la toma de decisiones o participan muy pocos, o uno solo. O hacemos una democracia con todos sus defectos, o hacemos una dictadura, una aristocracia, una oligarquía que mande, y tú, porque la mayoría de los que me ven son como yo, o sea, no somos nadie políticamente, no representamos más poder que el que nos da nuestro votito y nuestra voz y nuestra opinión, que podemos opinar libremente. Dejamos de participar en el gobierno, dejamos que nos gobiernen, que nos manden y obedecemos, porque cuando el dictador manda y no obedeces llevas consecuencias. Al menos cuando el presidente de gobierno manda y no obedeces y hay consecuencias, pues hombre, por lo menos lo votaron los tuyos, aunque tú no hayas votado por él, pues bueno, tus compatriotas lo votaron, te jodes. Tenemos que esperar a que ganen los populistas, a que hagan el destrozo que el populismo hizo, sobre todo con el Brexit en el Reino Unido. Un Brexit además financiado, apoyado y promovido desde el Kremlin. Nigel Farage es, por supuesto, uno de los más grandes adoradores de Putin y recibió una gran cantidad de apoyo en toda la campaña del Brexit, porque a Putin le conviene para incrementar su poder, disminuir el poder de la Unión Europea, que es el único verdadero poder que puede crearle un contrapeso al poder de los Estados Unidos. Tenemos que esperar que sufran los distintos países un desastre similar al Brexit, en Francia, en Alemania, en España, en Argentina, que está por ocurrir, en Brasil, que logró evitarse más o menos con Bolsonaro, o en cualquier otro país, antes o sea, tenemos que dejar que se destruya para reconstruir, o podemos impedir que se destruya. Yo creo que podemos impedir que se destruya. Yo creo que debemos intentarlo. Y esto pasa por hablar con los jóvenes y de explicarles lo que es la democracia y por qué con todos sus defectos sigue siendo lo más conveniente para la gran mayoría de nosotros. No para algunos, esto es cierto. El desastre va a ser absolutamente impresionante que vamos a ver el próximo 4 de julio. Y probablemente estos números sean incluso mayores para el laborismo.